uno y que sea el de Teams, que creo que es el más estable, porque Blackboard se saturaba y todo lo demás. Muy bien, gracias. Sí, y digamos, lo que teníamos en Blackboard, las grabaciones y todo, obviamente se perdió. Lastimosamente a mí me gustaba más Blackboard por esa parte de que se podía grabar y quedaba ahí en el curso, pero ahora todo lo borraron y desconozco por qué. A mí me avisaron unos minutos antes que mandaran el correo general, entonces ya mucho no se podía hacer. Entonces vamos a continuar aquí en Teams. Esperemos que el cambio sea para mejor y nos beneficie para todo lo que viene, ¿sí? Muy bien. Para la investigación, fíjese que en un libro no, en específico no tiene, porque para todos los tipos de armaduras que son, no están en un libro en específico. Lo que le recomiendo es que siempre busque en internet, en en archivos donde le dicen así PDF de investigaciones de otros o blogs, ¿sí? También estaría válido, no estaría mal, solo que coloque sus referencias, ¿sí? Y que lo coloque con sus palabras. No es equivocado si lo coloca de un blog, sino que solo como son definiciones muy pequeñas y muy básicas, entonces casi que todos le van a decir lo mismo, entonces no va a haber como mucha diferencia en esa parte. Entonces, volviendo al tema de las tareas, en su portal les coloqué la hoja de trabajo número 2, que corresponde a los temas ¿qué les digo yo? De armaduras y armazones, que es lo que vamos a ver eh, después en esta segunda parte del curso. Hoy vamos a ver todavía una armadura y después continuamos. Y esa hoja de trabajo abarca los temas de nuestro segundo parcial. También este domingo subieron su resolución del parcial, ¿sí? El objetivo de ello era que ustedes no se quedaran con la duda, sino que lo volvieran a hacer, vieran en qué se pudieron equivocar y que lo volvieran a hacer para que no tuvieran ya ninguna duda, sino que ese tema quedara cerrado. Porque muchas veces nos queda mal un problema, pero no sabemos por qué y nos quedamos con la duda para siempre. Por lo menos ahora ya sabemos la respuesta, qué es lo que debimos de hacer y cómo lo pudimos cambiar, ¿sí? Entonces, para que más o menos nos demos cuenta de qué era, por dónde iba el parcial, ¿sí? ¿Cuándo es el segundo parcial? Aproximadamente en la primera semana de octubre, ¿sí? Ese va a ser nuestro primer parcial. Creo que la fecha está ahí en el portal, pero yo les confirmo cuándo. Muy bien, entonces voy a compartir mi pantalla y continuamos. ¿Sí? Muy bien, todos tenemos visibilidad de la pantalla. ¿Sí? Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces vamos a continuar con este problema que corresponde al tema de armadura, siempre con el método de nodos. Ya estos problemas son como más, ¿qué les digo yo? Más largos o más elaborados. Entonces vamos a realizarlo despacio para no cometer ningún error. Y vamos, casi que abarca la parte de sustituir, perdón, aquí está. Aparte de elementos de compresión, tensión
y cuando puede ocurrir también el caso donde hayan elementos que valgan 0, ¿sí? Cuando valen 0, no es de tensión ni compresión y solo colocamos un guión en el caso de la opción múltiple. Entonces, primero, yo aquí tengo una reacción a X, ¿sí? Tengo una reacción a Y y tengo una reacción CY por acá, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer primero, voy a encontrar todas las reacciones externas, ¿sí? Voy a hacer sumatoria de momentos en el punto A son iguales a 0, positivo en esta dirección, ¿sí? Entonces tengo CY, que su brazo serían 4 por 6, 24 pies, ¿sí? Tengo la fuerza de 20K, que hace un momento, perdón, que su brazo serían 6 pies, ¿sí? Y su brazo, pero en su momento sería negativo. Tengo también los 15K, que su brazo sería en una distancia vertical, 8 pies, ¿sí? Y su momento sería negativo, ¿sí? Todo esto es igual a 0. ¿Cuánto nos da CY? Despejamos y nos queda 20K por 6 más 15K por 8. ¿Sí? Y todo, todo esto dividido 24. ¿Cuánto nos da CY? Ahí pueden hablar también. O por el chat si desean. Ingeniero, ¿por qué lo hicimos en A? 10. Muy bien. Nos dan 10K. ¿Sí? Y como nos queda positivo, significa que va en la dirección que asumimos. Ahora vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y. Y tenemos CY que equivale a 10K más AY menos 20K es igual a 0. AY es igual a Ingeniero, 10K. ¿Sí? ingeniero, una pregunta. Ahí los 15 no serían por 18. Los 15 no, porque los 15 como son una fuerza horizontal, su brazo sería una componente vertical. Ah, sí, perdón. No te da pena. Entonces, ahí nos queda de 10. Entonces, ahora vamos a pasar a nuestra sumatoria de fuerzas en X. Ingeniero, disculpe, ahí también hay que tomar, hay dos 20K, ¿o no? Hay dos fuerzas Sí, verticales 20K. disculpe, no tomé esos 20K. Gracias. Entonces, aquí voy a colocar menos 20K por 12. ¿Sí? Aquí voy a colocar más 20K por 12. ¿Sí? Entonces, ahorita sí me cambiarían las respuestas. Gracias. Bien. ¿Cuánto nos dan nuestras fuerzas con esa corrección?
Nos dan 20. Muy bien. 20K. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a colocar las 20K. Estas son las que están en D. Estas son las que están en B. Y voy a colocar 20K de la reacción, lo que me daría igual a 20. ¿Sí? Únicamente en esa dirección. Y sumatorio de fuerzas en X, tengo AX, ¿sí? Más 15K es igual a 0. Por lo tanto, AX es igual a menos 15K, ¿sí? Entonces serían 15K a la izquierda, ¿sí? Muy bien. ¿Alguien tiene dudas sobre esta parte, sobre las reacciones externas? Muy bien. Ahorita bajo un poco. Ahí está bien. Entonces serían 15K a la izquierda. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna duda y pasamos a los nodos. Muy bien. Mientras tanto, si quieren, determinamos este ángulo. Aquí sería igual. Aquí podemos formar un triángulo rectángulo. Y sería igual a tangente inversa de 8, que es la altura, y 6, que es la base. ¿Sí? ¿Cuánto nos da este ángulo? Que sería el mismo que hay acá, el mismo que hay acá, y el mismo que hay acá. ¿Sí? ¿Cuánto nos da ese ángulo teta? 53.3. Gracias. ¿Sí? Muy bien. Ahora, en este problema, ¿por cuál nodo me conviene empezar? ¿Sí? Por el que tenga máximo 2 incógnitas o 2 barras. ¿Cuál sería el nodo? ¿Cuál podría yo comenzar para empezar a obtener las respuestas o se me facilitaría más? Vamos a continuar por el nodo en C. ¿Sí? Entonces voy a bajar el nodo en C. Entonces, para el nodo en C, lo que voy a hacer es equilibrio. C. Aquí yo tengo la reacción CY, que son 20K. Tengo la fuerza de la barra y la otra fuerza de la barra acá, FCB, y solo quiero ver arriba. Esta sería FCE. ¿Sí? Y aquí yo tengo mi ángulo teta. ¿Sí? Entonces, ¿qué me conviene hacer primero? Sumatoria de fuerzas en Y. ¿Sí? Son iguales a 0, positivo hacia arriba. Entonces tengo 20K más la fuerza de CE por el seno de 53.13 es igual a 0. Por lo tanto, la fuerza de la barra CE es igual a menos 20K partido el seno de 53.13. ¿Cuánto nos da ese valor?
daría negativo y sería en compresión. 25. Bien, gracias. Entonces serían menos 25K. Por lo tanto, la fuerza de la barra CE son 25K en compresión. ¿Sí? Paréntesis, una C de compresión. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora vamos a aplicar nuestra segunda ecuación de equilibrio, sumatoria de fuerzas en X. ¿Sí? Vamos a colocar por acá. Positivo a la derecha. Entonces tengo negativo la fuerza de CB, negativo la fuerza de CE por su componente en X por el coseno de 53.13. Es igual a 0. Despejo para FCB. FCB es igual a menos, abro paréntesis, menos 25K por coseno de 53.3. ¿Sí? ¿Cuánto nos da ese valor? $15. Nos da 15, por lo tanto serían 15K en tensión. ¿Sí? Porque menos y menos me da más. FCB es igual a 15K. Muy bien. ¿Dudas sobre este no? ¿No? Entonces, si desean, ¿cuál no nos convendría pasar ahora? ¿Sí? ¿Cuál no nos convendría ahora? Ya conocemos esta barra. Nos faltan todas estas. ¿Sí? ¿Creen que nos convendría por el nodo A? Muy bien. Entonces vamos a hacer equilibrio en el nodo A. ¿Sí? Aquí vamos a colocar, vamos a bajar. A X, a Y. ¿Sí? Entonces el nodo A, aquí vamos a hacer un salto de página. Vamos a colocar nodo A. Entonces en el nodo A tengo AY 20K, la fuerza de la barra AB, la fuerza de la barra FAD y los 15K que van a la izquierda. ¿Sí? Y aquí yo tengo mi ángulo teta. ¿Sí? Entonces, voy a empezar con sumatoria de fuerzas en Y, porque si hago sumatoria de fuerzas en X, tengo dos incógnitas, no me conviene. ¿Sí? Entonces vamos a ver, tengo 20K más la fuerza de la barra AD por el seno de 53.3 y esto es igual a 0. Por lo tanto, la fuerza AD va a ser igual a menos 20K partido el seno de 53.3. ¿Sí? ¿Cuánto nos da? ¿Tienen problemas con la pantalla? No. Ah, bueno. Entonces serían nuevamente menos 25K. ¿Sí? Por lo tanto, la fuerza de la barra AD son igual a 25K en compresión. ¿Sí?
Entonces, ya que conozco ese valor, lo que voy a hacer es hacer la sumatoria de fuerzas en X, ya que conozco ese valor, igual a 0, positivo a la derecha. Entonces tengo la fuerza de la barra AB más la fuerza de la barra AD por el coseno de 53.13 y tengo un menos 15K por acá, ¿sí? Que son de la reacción AX. Y todo esto es igual a 0. Despejo para mi única incógnita, que sería la fuerza de la barra AB. Fuerza de la barra AB sería igual a 15K, ¿sí? Pasan al otro lado con signo positivo, menos, abro paréntesis, menos 25K por el coseno de 53.3. ¿Sí? ¿Cuánto nos da la fuerza de la barra AB? $30. 30K. Muy bien. Entonces serían 30K en tensión. ¿Sí? Porque el menos menos nos da más. Y 15 positivo, entonces va en la dirección que asumimos. O sea, en compresión. En tensión, perdón. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda sobre esta parte? Sobre estos valores. Ya encontramos 4 fuerzas internas y 3 reacciones. Todavía nos falta. ¿Dónde sugieren que continuemos? ¿Cuál nodo sería en este caso? Veamos el dibujo original. Ya determiné este y este. ¿Cuál nodo me convendría? Este ya lo conozco, este ya lo conozco. Me faltan de analizar 3 nodos, ¿sí? Y encontrar 1, 2, 3 fuerzas, ¿sí? ¿Cuál nodo creen que sería mejor? Aquí tendría 2 incógnitas, aquí tendría 2, aquí también tendría 2, ¿sí? ¿El nodo en B o en D? Si quieren, realizamos el nodo en B, ¿sí? Bien, entonces nos vamos a D. Solo quiero ver el ángulo. Aquí nosotros, solo para antes de continuar, aquí también tendríamos teta, ¿sí? Podemos ver que es el mismo ángulo. Y por consiguiente, aquí también tendríamos teta, porque tenemos altura 8 y base 6, ¿sí? Muy bien, entonces bajamos. El nodo en D. Entonces tenemos aquí 20K llegando, ¿sí? La fuerza de la barra DE, la fuerza de la barra DB, perdón, y la fuerza de la barra DA, ¿sí? La fuerza de la barra DA. Entonces aquí recordemos, tanto acá como acá, tengo teta y teta, ¿sí? Tengo el mismo ángulo. Entonces yo conozco este valor, ¿sí? Este no lo conozco y este no lo conozco. Me convendría primero hacer sumatoria de fuerzas en Y, ¿sí? Sumatoria de fuerzas en Y son iguales a 0, positivo hacia arriba, ¿sí? Entonces tengo menos 20K menos la fuerza de la barra DA
por el seno de 53.13 menos la fuerza de la barra DB por el seno de 53.13, ¿sí? Y esto sería igual a 0. Entonces despejo para la fuerza de la barra DB, solo quiero ver cuánto vale DA, menos 25. Sí, perdón. Entonces pasa al otro lado la fuerza DB y me queda menos 20K menos, abro paréntesis, menos 25K por el seno de 53.13 y todo esto dividido el seno de 53.13, ¿sí? ¿Cuánto nos da la fuerza de la barra DB? Muy bien. ¿Cuánto nos da? 0, ¿sí? Aproximadamente 0. Ahora, ¿qué significa que nos haya quedado 0? O si es bueno o es raro. Sí, es posible que una fuerza nos quede 0, ¿sí? ¿Por qué queda 0? Porque todo depende de la configuración de cargas y la distribución de las barras. Puede ser que yo hubiera colocado otra fuerza en otra dirección, entonces tal vez ahí esa barra queda 0, no queda 0, perdón. Entonces, que quede 0 no significa que yo la puedo quitar de la armadura y ahorrarme esa barra. No, significa que para la configuración de cargas da 0. Sí, aproximadamente 0. Sí. Si les queda ya un número con 3 decimales, con un decimal, ya es 0 aproximadamente, estaría bien. Entonces, todo depende de la configuración de las cargas. Si hubieran otras cargas, ahí también ya la fuerza ya tendría más, la barra tendría más importancia y no valdría 0, ¿sí? ¿Por qué les queda 3 a la menos 5? Porque utilizamos seno de 53.13. Si ustedes hubieran utilizado 4/5, por así decirlo, les queda cabal 0. Entonces, ahora vamos con la sumatoria de fuerzas en X son iguales a 0, positivo a la derecha, ¿sí? Entonces, tengo menos la fuerza de A por el coseno de 53.13, ¿sí? Vamos a colocar esto solo por estrictamente hablando, fuerza de B por el coseno de 53.13 más la fuerza de E, ¿sí? Entonces todo esto es igual a 0. Pasa al otro lado, la fuerza de E es igual a más, abro paréntesis, la fuerza de A es 25K por el coseno de 53.13 menos la fuerza de B
por el coseno de 53.13, que esto ya sabemos que vale 0. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto nos da la fuerza de la barra DE? Nos da así, pero aquí me faltó un menos. Menos 15K, ¿sí? Lo que significa que son 15K en compresión, ¿sí? Aquí se me olvidó colocar cuando abrí paréntesis menos 15. Muy bien. Entonces ahí estarían nuestras barras, ¿sí? La fuerza de E, la fuerza de B. Solo nos falta aquí, solo para tal vez voy a colocar mejor esto. Draw. Menos 25, sí. Entonces, ahora veamos cuál es la fuerza que nos falta. Nos falta la fuerza de la barra EB, ¿sí? Nos falta una barra. ¿Cuál nodo sugieren que continuemos? ¿En el nodo B o nos vamos al nodo E? Cualquiera de los dos nos va a dar la misma respuesta. ¿En D o en B? Si quieren, continuamos con el nodo en E, ¿sí? Se ve como más sencillo. Entonces vamos a hacer... Muy bien. Su compañero dice el nodo E. Ese es el que vamos a hacer. Entonces tengo acá 15K. Tengo la fuerza de la barra EB. La fuerza de la barra ED. Y la fuerza de la barra EC. ¿Sí? Aquí tengo teta y aquí tengo teta. ¿Sí? Entonces, ahorita solo me conviene aplicar una ecuación. Voy a hacer sumatoria de fuerzas en Y. ¿Sí? Son iguales a 0, positivo en esta dirección. Entonces me queda que la fuerza de la barra EB negativo por el seno de 53.13 menos la fuerza S por el seno de 53.13. Todo esto es igual a 0. Se trabó la pantalla. Bueno, sí, pues. Bueno, sí, siempre me avisan si se les traba o puede ser. Entonces, ¿qué me va a quedar acá? Que la fuerza de la barra EB y aquí el seno de 53.13 se simplifica. Entonces me queda que la fuerza de la barra EB, paso al otro lado con signo positivo, es igual a menos, solo quiero ver la fuerza de la barra S, ¿por dónde la dejamos? Sí, pues, serían 25 también. Entonces serían menos 25K. ¿Sí? El seno de 53.13 se simplifica. Entonces me queda que la fuerza de la barra EB son
25K en tensión, ¿sí? Muy bien. Entonces llevamos esa respuesta. Vimos que la fuerza de la barra EB fueron 25 en compresión. ¿Sí? ¿Alguien creo que iba a hablar? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda? Ya encontramos todas las barras. Vieron que no utilizamos el nodo en B, ¿sí? Pero no significa que si alguien lo hubiera usado, no hubiera llegado a los mismos resultados. Entonces todo depende de entre más ejercicios hagamos, más nos vamos a volver en esa parte de ver cuál no nos conviene más y no andar. Sí, perdón. Nos va a convenir que no está mejor para analizar. ¿Cómo sé? Mire, en el que tiene que empezar, fijo, es en el que tenga máximo 2 barras que sean incógnitas, ¿sí? No, si empieza en uno que tiene 3, ahí no va a poder resolver nada, ¿sí? Entonces tiene que empezar fijo en el que tenga máximo 2 barras incógnita o que tenga una reacción también como incógnita. Y de ahí usted ya va viendo cuál es el que cualquiera. No hay como una guía o una receta que seguir, ¿no? Sino que usted puede ver en cuál le conviene, donde tenga máximo 2 incógnitas. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda, pasamos al siguiente método. Sí, está bien, no se preocupe. Están entre los ejercicios de clase, creo que es el ejercicio 7. ¿Sí? Igual lo voy a subir. Muy bien. No sé si estamos ya listos. Ya. Muy bien. Entonces vamos a ver ahora el siguiente método que se le conoce como método de secciones, ¿sí? Entonces, voy a bajar acá, ¿sí? Y vamos a analizar este método, ¿sí? Vamos a empezar con este ejercicio
que nos dice determine las fuerzas internas en los elementos BC, CF, FE, ¿sí? Y establezca si los elementos están en tensión o en compresión. Ahora, ¿en qué o cuál es el objetivo del método de secciones y en qué se diferencia del método de nodos, ¿sí? El que vimos anteriormente en la clase y en la semana pasada se le conoce método de nodos, donde analizamos nodo por nodo, ¿sí? Aquí lo que vamos a hacer es como analizar diferentes cuerpos rígidos, ¿sí? Entonces, el método de secciones consiste en separar o hacer un corte a lo largo del elemento, ¿sí? Hagamos de cuenta que hacemos un corte acá. Entonces, nos va a quedar las barras de un lado y como si lo estuviéramos partiendo, ¿sí? Aquí colocamos, aquí tenemos esta parte, acá. ¿Sí? Aquí como que hubiéramos partido a la mitad las barras. Y aquí también. Y aquí también nos hubiera quedado algo así por el estilo. ¿Sí? Así como si yo hubiera cortado el elemento y me quedan de un lado las cargas, por así decirlo. 600 libras. Aquí tengo 600 libras también. Y aquí tengo 800 libras, ¿sí? Y tengo las mismas dimensiones. Aquí tengo 4 pies, ¿sí? Aquí tengo 4 pies. Y aquí tengo 4 pies, ¿sí? Este es el nodo en A, el nodo en B, el nodo en C, el nodo en D, en E, en F y en G, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hice? Lo partí a la mitad y aquí ya tengo cada una de las fuerzas. Ya tengo como, por así decirlo, dos cuerpos rígidos diferentes, ¿sí? Entonces, si yo hago un corte, lo que pasa es que tengo fuerzas acá, ¿sí? Aquí tengo la fuerza de la barra FE, aquí la fuerza de la barra EF, por así decirlo, que sabemos que son iguales. Aquí tengo la fuerza de la barra FC, aquí tengo la fuerza de la barra FCF, aquí tengo la fuerza de la barra FBC y aquí tengo la fuerza de la barra FCB, ¿sí? Porque siempre que yo hago un corte genero fuerzas internas. Entonces, yo aquí, ya que tengo un nuevo cuerpo rígido, por así decirlo, en este caso, aquí tengo mi cuerpo rígido 1 y aquí tengo mi cuerpo rígido 2. Entonces, ya puedo yo analizar cada uno de ellos por diferentes o para encontrar las reacciones internas. Siempre es a la mitad del corte. No, aquí es una forma así como ilustrativa, ¿sí? Siempre que esté entre el nodo E y F, ¿sí? A la mitad estaría bien. Pero, así como pregunta su compañero, no es que sean 2 pies de un lado y 2 pies del otro, no, sino que solo es representativamente el corte a la mitad, ¿sí? Entonces, ya tengo yo 2 cuerpos rígidos nuevos. Entonces, yo siempre acá tengo este AX, AY, ¿sí? Aquí tengo gen X y aquí tengo gen Y, ¿sí?
Entonces, ¿en cuál lado tengo más incógnitas? ¿Sí? ¿Cuál lado tengo más incógnitas? ¿En el cuerpo rígido 1? ¿Cuerpo 1 o en el cuerpo 2? ¿Cuál tengo mayores incógnitas? En un lado tengo 4, 5, 6, 7, 8, 7 incógnitas y en el 2 tengo únicamente 3 incógnitas. Entonces, ¿cuál me conviene analizar? ¿Sí? El cuerpo rígido 2, muy bien. Entonces, yo, como ahora tengo cuerpos rígidos, ya no son nodos, en cada uno puedo aplicar sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, ahora puedo hacer sumatoria de momentos, ¿sí? Tienen que ser igual a 0. Y en este lado, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de momentos, ¿sí? Ya puedo aplicar las 3 ecuaciones porque son cuerpos rígidos, no son nodos. Entonces, ahora sí me van a interesar las distancias. Ahora, ¿cuándo se utiliza este método o cuándo se utiliza el otro? El más común o el que más método de secciones. ¿Sí? El método de nodos se aplica casi que a todas las armaduras, al igual que el método de secciones, ¿sí? Solo que hay casos específicos donde el método de secciones, cuando yo tengo armaduras como este tipo, que son como tipo puente, ¿sí? O sea, son muy largas, y yo quiero determinar las barras, las fuerzas internas en estas barras, me conviene más que irme nodo por nodo, ¿sí? Porque si empiezo en A, tengo muchas incógnitas, en B también, en C. Entonces este método es como más directo, pero los dos son totalmente válidos, ¿sí? Entonces vamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre del cuerpo rígido 2 y vamos a determinar las reacciones internas, ¿sí? Solo voy a hacer un salto de página y continuamos. Entonces, cuerpo rígido 2. Entonces, ahorita voy a colocar con rojo estas partes. Solo aquí veamos. Quiero ver que se me olvidó los nombres. CDE. La fuerza de la barra C. D. Y E. ¿Sí? Aquí yo tengo 4 pies. Aquí yo tengo 600 libras. Aquí yo tengo 800 libras. Ahorita vamos a ver con la distancia de 2 pies, ¿sí? Y aquí yo tengo 4, ¿sí? Aquí yo tengo la fuerza de la barra EF, la fuerza de la barra CF y la fuerza de la barra CB, ¿sí?
Ahora, nuevamente, estas barras, por así decirlo, las voy a... ahorita subo... Sí, perdón, ahorita subo. Aquí estamos. Sí, disculpe. Muy bien, entonces, ahorita vamos a ver con lo de las distancias. La fuerza de la barra EF y la fuerza de la barra CF concurren en un mismo punto, ¿sí? ¿En qué punto? En el punto F, ¿sí? Lo estoy colocando de otro color para designar que es como continuación, ¿sí? Y aquí yo tengo los 4 pies, ¿sí? Y aquí estaría el nodo B, solo lo estoy colocando como guías, ¿sí? Entonces, aquí, como les digo, puedo aplicar 2 ecuaciones, 3 ecuaciones, sumatoria de momentos, sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Nuevamente, vamos a asumir que las flechas están saliendo de los nodos, por así decirlo, lo que significa que asumimos que todo está en tensión, ¿sí? Asumimos que todo está en tensión. Ahora, de mi sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, ¿cuál me conviene utilizar? Si yo utilizo sumatoria de momentos, ¿sí? Ingeniero, para ambos cuerpos como separados, asumimos que están en tensión. ¿Qué mando? ¿No escuché bien? Para los dos cuerpos así ya separados, asumimos que están en tensión. Sí, para los dos casos, que las fuerzas salen de los nodos, por así decirlo. Muy bien. Entonces, sumatoria de momentos. ¿En qué punto me conviene? En el punto F concurren 2 fuerzas y en el punto C concurren 2 fuerzas y me quedaría una única incógnita, ¿sí? Entonces, ¿en qué punto me conviene hacer momentos primero? El objetivo es que yo voy a hacer momentos en el punto donde concurren varias fuerzas, ¿sí? ¿En cuál sería? ¿En el punto C o en el punto F? Y ahí, como estoy muy bien, entonces su compañero dice en el punto C, son iguales a 0. Entonces ahí yo ya utilizo las distancias, en este caso de las distancias entre los nodos, por así decirlo. Entonces, ¿qué fuerzas? Esta y esta ya no generan momentos, sino únicamente la fuerza EF. ¿Cuál sería su brazo? 4 pies. ¿Sí? Y su signo positivo. Ahora, 600 libras ya no genera momento. Entonces me quedan únicamente 800 libras por su brazo, que serían 4 pies nuevamente. Y su signo negativo. Todo esto es igual a 0. Me queda que la fuerza de la barra EF es igual a 800 libras. ¿Sí? Y como me quedan positivos, son en tensión. ¿Sí? Entonces, recapitulemos. Yo lo que hago es que en el punto, aquí el problema me indica qué fuerzas o qué barras quiere que yo determine. Como el método de nodos sería muy tardado o muy tedioso, por así decirlo, yo puedo aplicar el concepto de separar el elemento, hacer un corte, y así yo tengo 2 cuerpos rígidos. En los 2 cuerpos rígidos puedo aplicar 3 ecuaciones, sumatoria de momentos, sumatoria de fuerzas en X y en Y. Entonces, para aplicar sumatoria de momentos, me conviene hacer momentos en el punto donde concurren varias fuerzas. En este caso pudo haber sido el punto F o el punto C. ¿Sí? Y si lo hubiera usado en el punto F, ahí utilizo las distancias de 4 pies que hay entre F y E. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna duda.
Ingeniero, ¿y por qué no incluye la fuerza CB? Ah, sí. ¿Cuál? Ah, ¿por qué? Esa ya es interna, así como, por así decirlo, esa está entre las... Si lo hubiera hecho por nodos, ahí sí lo incluyo. Pero como aquí los únicos que voy a incluir son donde yo hago los cortes. Ah, ok, o sea que digamos también CF es interno, entonces no se incluye tampoco. CF, no, lo que pasa es que CF concurre en el punto C, entonces no genera momento. Y entonces CB, ¿por qué no? CD, CD también CB, concurre. CF, no, CB. CB también concurre en el punto donde yo estoy haciendo momentos, no tiene brazo. Ah, ok, ya. O sea que digamos, ya, esas tres como concurren en el punto C, no las tomamos en cuenta. La de 600 tampoco. Y 600 tampoco. Ah, ok, ya. Gracias. Sí, pues, muy bien. Entonces, yo aquí ya puedo aplicar mis otras ecuaciones para determinar las demás reacciones. Puedo aplicar sumatoria de fuerzas en Y, ¿sí? Son iguales a 0, positivo hacia arriba. Entonces tengo, aquí yo el ángulo que tengo es de 45 gramos, ¿sí? Entonces tengo la fuerza de la barra CF por el seno de 45 menos 600 menos 800 libras, ¿sí? Y todo esto es igual a 0. Me queda que la fuerza de CF es igual a 600 libras más 800 libras dividido el seno de 45, ¿sí? ¿Cuánto me da ese valor? Muy bien, preguntan para obtener los ángulos. Sí, los ángulos siempre se obtienen a partir de las distancias originales, por así decirlo. Y nos da 1979.9, ¿sí? Y entonces la barra FCF es igual a 1979.90 libras en tensión, ¿sí? Y ahí estarían mis dos incógnitas. Me falta una, la fuerza de la barra CB. ¿Sí? Entonces lo voy a hacer por acá, aquí que tengo espacio. Sumatoria de fuerzas en X son iguales a 0, positivo a la derecha. Y me queda menos FCB menos FEF menos FCF por coseno de 45 es igual a 0. Muy bien. Sí, sí puedo ver lo que preguntan en el chat. Sí, como ahorita solo estoy compartiendo Word, pero si me doy eh,
Ah, no puedes, pero no puedes ver el chat. Yo sí lo estoy viendo, sí vi las preguntas que me han hecho. O sea, es que aquí en Teams, cuando comparto, no comparto mi pantalla, sino comparto el Word. Entonces ustedes solo están viendo lo que yo tengo en Word, pero yo también tengo como otras páginas abiertas, por así decirlo. Entonces ahí estoy viendo yo el chat. ¿Bien? Entonces, la fuerza de la barra, mi única incógnita, esta no la conozco, esta sí y esta sí. Entonces despejo. La fuerza de la barra CB es igual a menos FEF, que me da 800 libras, ¿sí? Menos 1979.90 por el coseno de 45. Entonces, ¿cuánto me da la fuerza de la barra CB? Muy bien. No, no se toma la barra FDC, ¿sí? Porque eso ya es... Nosotros solo tomamos las fuerzas donde hicimos el corte, ¿sí? No estamos haciendo equilibrios en el no, sino estamos haciendo un equilibrio global. Menos 2200 libras, ¿sí? Entonces, según su compañera, sería menos 2200 libras, lo que es igual a 2200 libras en compresión, ¿sí? Muy bien. Pues qué raro, según yo el chat es público para todos. Creo que sí, todos pueden ver el chat. Vi que estaban platicando, que preguntaban si se había... Sí pueden ver el chat, ¿verdad? Bueno, según tu compañera, tal vez ha de ser porque estás en tu celular, tal vez por eso no te deja ver. Qué raro, fíjate. Tal vez prueba a entrar y salir porque el chat está público. Sí, pues. Bueno, pero queda grabado, creo que la grabación queda el chat ahí guardado. Muy bien, entonces aquí su compañera preguntó por qué FCD no lo incluyo, porque eso, valga la redundancia, sería una fuerza interna y a mí me interesan únicamente las que yo hice cortes, ¿sí? Es como si esto fuera un cuerpo rígido y estas fueran sus otras reacciones, ¿sí? No tengo que yo irme ahora por el método de nodos. Si me interesara determinar la fuerza CD, ahí sí ya puedo hacer método de nodos. Muy bien. Entonces vemos que en esta parte el método de secciones me convenía porque si yo me hubiera ido nodo por nodo para encontrar estas tres barras me hubiera costado mucho y utilicé el lado que tenía menos incógnitas, ¿sí? Entonces aquí ya llegué a este resultado. Si yo hubiera empezado por acá, debí de haber encontrado primero las reacciones. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda sobre este problema. Pasamos al siguiente.
Ahorita voy, perdón. Ingeniero, una pregunta. ¿Sí? Entonces, cuando cortamos, digamos, a la mitad, es porque de esa manera vamos a tener fuerzas externas. O sea, volvemos las fuerzas que anteriormente eran internas, o sea, FE, FC y BC, las volvemos de internas a externas y entonces así ya las podemos encontrar. Sí, así es, digamos, por así decirlo, las internas las volvemos externas y analizamos solo ese cuerpo rígido. Entonces ya Ajá. determinamos esas como reacciones. Y siempre se corta a la mitad y las fuerzas que se van a encontrar siempre van a ser las fuerzas que te queden cuando lo cortas a la mitad. Sí, digamos donde usted corta, ahí le quedan, ahí esas reacciones, usted las puede terminar. Ahora, Bueno. no es necesariamente que se haga un corte horizontal o vertical o a la mitad, sino que todo depende de cualquier situación. De lo que te pidan, o sea, si no nos hubieran pedido esas fuerzas y nos hubieran pedido otras, entonces hacemos el corte donde estén las otras, digamos. Sí, en cabal donde estén las fuerzas que nos pidan determinar. Bueno, ya. Gracias. Muy bien. Entonces, su compañera pregunta. Sí, siempre si nos piden fuerzas en específico, ahí nos conviene hacer el corte. Pero ustedes también pueden hacerlo en cualquier armadura. Si quieren determinar las fuerzas internas, también pueden hacerlo. Pero en unas va a ser como más obvio cuál es el método de secciones y en otra el método de nodos. Muy bien. Entonces, si quieren, continuamos con el siguiente ejemplo. ¿Sí? Estamos como que claros ahí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a pasar al siguiente ejemplo. ¿Sí? A este ejercicio. ¿Sí? En este caso, nos dicen que la armadura Howe para puente está sometida a las cargas que se muestran. Determinar la fuerza en los elementos HI, HB y HC. ¿Sí? Entonces ahí ya nos dicen que aquí vamos a hacer un corte. Y establecer si los elementos están en tensión o en compresión. ¿Sí? Entonces, si yo hago un corte, vamos a ver algo. Primero, globalmente, voy a determinar las reacciones, ¿sí? Porque del lado que yo haga cortes, necesito saber las reacciones, porque si no voy a tener más incógnitas. En el ejemplo anterior no fue así, porque de un lado tenía todas las reacciones y del otro lado no. Entonces, si quieren, hacemos equilibrio global. Momentos en el punto A son iguales a 0, positivo en esta dirección. Entonces tengo la fuerza Y a X y a Y. Entonces tengo Y por su brazo, que serían 16 metros. Positivo. Tengo 20 kilonewtons por su brazo, que serían 4. Negativo. Estos 30 no generan momento porque concurren en el punto. Menos 20 kilonewtons por 8 metros. Sí, disculpe. Y menos 40 kilonewtons. Ahorita solo termino esta parte y ya los dejo copiar. Por 12 metros. Y esto es igual a 0. ¿Sí?
Entonces me confirman cuando ya hayan copiado. Muy bien, ya estamos listos. Bueno, entonces vamos a ver esta parte. Despejamos para ella. A ver qué valor nos da. Y es igual a 20 por 4 más 20 por 8 más 40 por 2. Y todo esto dividido entre 16. ¿Cuánto nos da ella? $45, gracias. 45 kilonewtons. Y queda hacia arriba. Entonces vamos a pasar a determinar la sumatoria de fuerzas en Y. Positivo hacia arriba. Entonces nos queda AY menos 30 kilonewtons menos 20 kilonewtons menos 20 kilonewtons menos 40 kilonewtons más 45 kilonewtons igual a 0. ¿Cuánto nos queda AY? $65 kilonewtons, gracias. Entonces nos quedan 65 kilonewtons hacia arriba. Muy bien. Entonces aquí yo ya puedo hacer mis cortes, por así decirlo. Ya puedo hacer un corte en la figura, ¿sí? Voy a hacer un corte cabal donde me piden las reacciones, en este caso HI, HB y BC, sería acá.
Ahí hago un corte y voy a analizar o este lado, ¿sí? O este lado. Cualquiera de los dos es totalmente válido, ¿sí? Entonces, si quieren, dibujamos el del lado izquierdo. Aquí nuevamente tengo 4 metros. 4 metros. ¿Sí? Aquí tengo el punto y aquí tengo el otro como continuación. ¿Dónde realicé el corte? En HI, HB y BC, entre esos dos. Entonces el nodo en H. Muy bien, entonces me queda la fuerza de la barra I en H, la fuerza de la barra B en H y la fuerza de la barra BC. ¿Sí? Aquí concurren en este punto, ¿sí? Acá y acá, ¿sí? Como que sus líneas guías. Entonces, si yo quiero hacer sumatoria de momentos, ¿en qué punto me conviene? Si quieren, realizamos sumatoria de momentos en el punto H. ¿Sí? Entonces, las fuerzas que generan momento respecto al punto H, tengo FBC por su brazo, que son 4 metros, por su signo positivo, tengo 20 kilonewtons, que su brazo serían 4 metros, y su signo positivo, tengo más 30 kilonewtons por su brazo, que son 8 metros, y tengo 65 kilonewtons por su brazo, que son 8 metros también, pero su signo negativo. Entonces, mi única incógnita es FBC. ¿Cuánto me da FBC? Me da 50 y me imagino que son 50 kilonewtons en tensión, ¿sí?
Muy bien. Entonces, ahora me puedo hacer sumatoria de fuerzas en X o en Y y ya puedo utilizarlo en otro lado, ¿sí? Puedo hacer sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, la sumatoria de fuerzas en Y me quedaría FB en H por el seno de 45. Esa es pura casualidad. Nos queden 45 más 65 kilonewtons menos 30 kilonewtons menos 20 kilonewtons, ¿sí? Y todo esto es igual a 0. FBH me quedaría igual a 20 kilonewtons más 30 kilonewtons menos 65 kilonewtons partido el seno de 45, ¿sí? ¿Cuánto me da ese valor? Menos 221 kilonewtons, ¿sí? Menos 21.21 kilonewtons. Por lo tanto, son 21.21 kilonewtons en compresión, ¿sí? Muy bien, entonces para finalizar, vamos a determinar la segunda reacción. La que me faltaría sería la fuerza I en H, ¿sí? Entonces, para ello voy a hacer sumatoria de fuerzas en X, ¿sí? Aquí voy a colocar una como línea guía. Sumatoria de fuerzas en X son iguales a 0, positivo a la derecha, y me queda FBC más FB en H por coseno de 45 más F en IH es igual a 0. F en IH es igual a menos FBC, o sea, menos 50K, menos 21.21 por el coseno de 45. ¿Sí? ¿Y cuánto nos da esa respuesta? Sí, ahí no la tomamos en cuenta, vale 0 porque no hay ninguna fuerza horizontal externa. Muy bien, menos 28 o menos 35. Menos 35. Entonces lo voy a colocar por aquí arriba porque ya no tengo espacio. La fuerza IH es igual a menos 35 kilonewtons, por lo tanto son 35 kilonewtons en compresión. ¿Sí? Muy bien. No sé si alguien tiene alguna duda sobre el método de secciones. ¿No? Muy bien. Entonces, ya con los temas que hemos visto estos días,
ya podemos avanzar mucho en nuestra hoja de trabajo, ¿sí? Las respuestas se las voy a subir en el transcurso de esta semana. Y continuamos el día lunes siempre con un poco de este tema. Otro problema vamos a hacer y ya empezamos de lleno con el método de armazones, con el tema de armazones, ¿sí? Entonces, feliz día, nos vemos el próximo lunes.